Otra vez, para que les dé chance. Yo sé que tienen ganas de ir a festejar a su papá. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver rápidamente esta enseñanza o esta prédica que Dios puso en mi corazón que se llama ¿qué significa ser padre? ¿Qué significa ser padre? Y dice la palabra del Señor de Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9, póngase de pie. Lo voy a leer para que le demos paso rápidamente a esta enseñanza que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, póngame atención en el versículo 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. No dice al vecino, no dice es más importante ahorita. ¿Quién? ¿Quién es más importante? Diga conmigo: mis hijos. ¿Quién es más importante? Mis hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre, en esta hora te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Que este mensaje, Señor, sea de bendición, Señor, para toda esta familia tuya. Háblanos en este día, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Quiero en esta tarde comenzar con una de las cosas que muchas veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos tengan en la vida, y se llama seguridad. Los buenos padres anhelamos que nuestros hijos vivan seguros, tengan esa seguridad todos los días. Cuando antes de que venga alguien al mundo, un hijo al mundo, nos empezamos a preparar de una forma muy especial. Estamos pensando ya en la cuna, estamos pensando en los biberones, estamos pensando en pañales, y de repente estamos pensando en todas estas cosas, pero a veces se nos olvida lo más importante: encaminarlos desde que nacen a tener una mejor seguridad en la palabra de Dios. Y no es malo que nos preparemos para que venga un hijo a este mundo. Pero también nosotros tenemos que hacer como padres, escúchame bien en esta tarde, como padres nosotros tenemos que aprender a dejarnos que Dios nos eduque, a que Dios nos capacite para ser los mejores padres que se puedan esperar nuestros hijos. ¿Cuánto lo creen? Ahora, el propósito de que Jesús nos presentara al Padre Celestial es para que en un momento dado nos diéramos cuenta de qué tan alejado el hombre estaba sin Dios. Dice la palabra del Señor: alejados de Dios, y sin Cristo no teníamos ni consuelo. Pero después Él vino, dice, y nos ¿qué? Reconcilió. ¿Nos qué? ¿Nos qué? Y mire, una de las cosas que es muy agradable en la vida se llama la reconciliación. La reconciliación está incluso en el corazón de Dios. Cuando nosotros fuimos reconciliados con Dios, la palabra del Señor entonces empezó a tener sentido en nuestra vida. ¿Por qué es tan importante todo esto? Mire, quizás la ausencia de un papá en la vida de una persona pese mucho. Y pesa mucho porque el padre le da la formación a los hijos. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que el padre era quien le ponía el nombre a los hijos. Cuando un hijo nacía, le ponían un nombre. Lo veían en la forma en cómo venía al mundo y le ponían el nombre. Y la historia nos enseña ejemplos como estos. Dice la palabra del Señor que cuando Raquel iba a dar a luz a sus hijos, dice la palabra del Señor que cuando nace el primero, ¿sí? Nace el primero y lo ve el papá todo lleno de vellito, así con hasta casi a lo mejor ya tenía bigote, ¿verdad? No sé, era mexicano a lo mejor el tipo, ¿sí? Pero el papá lo llama Esaú. ¿Cómo lo llamó? Lo llamó Esaú cuando lo vio salir.
pero después atrás de él viene uno agarrándole el tobillo a su hermano, porque dice, yo no me quiero quedar atrás. Y cuando ve el papá eso, ¿sí? Le pone Jacob. ¿Cómo le puso? Jacob. Con el paso del tiempo, algunas cosas Dios les tiene que cambiar el nombre, porque Dios nos ve de una forma muy diferente. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde? ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde? Ahora, fíjese bien, cuando nosotros podemos darnos cuenta de esto, ¿sí? Y que Dios tiene un plan en nuestra vida, el plan empieza en el corazón de papá. ¿En dónde comienza? ¿En dónde comienza? En el corazón de un padre tiene que empezar el plan de Dios para nuestras vidas. Por eso es muy importante entender el texto bien de lo que acabamos de leer. Cuando Israel está por entrar a la tierra prometida, Dios tiene una preocupación. Quiere que los padres les enseñen a los hijos una de las cosas más importantes en la vida y les empieza diciendo, oye pues Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué le iba a enseñar el padre a los hijos? ¿Que había muchos dioses o que nada más hay un solo Dios? ¿Cuántos dioses? ¿Un solo qué? ¿Un solo qué? Un solo Dios, ¿sí? Y esto ha llevado, ¿sí?, a un pueblo a conquistar, a tener seguridad en un solo Dios. Hay quienes pueden presumir miles de dioses, porque si no funciona uno, buscan la ayuda del otro. Y si no funciona el otro, buscan el otro. Pero nosotros por eso en esta tarde yo le dije, tenemos que tener bien consciente lo que estamos cantando. Nosotros tenemos un Dios que es poderoso, un Padre que nos ama, un Padre que se preocupa. De ahí la importancia que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos. Ahora, yo sé que aquí hay muchos padres y que cada uno de ustedes quiere bendecir la vida de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ok. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver en esta hora, ¿sí?, es que una de las bendiciones que Dios nos da es ser padres. Bueno, las hermanas no contesten, por favor. A ver, los varones, qué grande bendición Dios nos ha dado para ser padres. Amén. Bueno, muy bien. Y yo quiero que usted tenga esa seguridad. Apóyenme con esto, por favor. Por favor, hijo. Porque ahora sí, me la apretaron más. Gracias. Ok. Abra, por favor, su Biblia en el Salmo 127. Salmo 127. Vamos a leer esta parte de la palabra del Señor, porque esto tiene una revelación muy poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 127. Quiero leérselas también en una versión que me está gustando. Adquirí una Biblia nueva. La otra ya tenía más de 20 años con ella, pero ahora me regalaron una nueva y se las comparto con ustedes. Pero quiero leérselos primero, los dos primeros versículos del Salmo 127, los dos primeros versículos que dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Otra vez, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este mensaje les habla a los padres de familia. No les está hablando a los hijos. No les está hablando a maestros. No le está hablando a una institución. Le está hablando a lo que es la base de la sociedad. A los padres que van a formar una familia. A esos padres que en un momento dado, ¿sí?, lo primero que tienen que entender es que quien edifica la casa es Dios. Por eso dice, si Jehová no construye, la palabra edificar es construir. Aquí podemos ver, te lo voy a decir de esta forma, a Dios como un albañil
aquel que va poniendo la primera línea de ladrillos, pero está edificando hacia arriba y está construyendo algo que tiene que durar. La Biblia nos habla muchas veces acerca de cómo construir. Jesús en un momento dado se refirió a los hombres, al insensato y al prudente, y dijo: ¿qué hombre hay que en un momento dado edifica su casa sobre la roca? Dice, edifica su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y esa casa va a ser golpeada. Nunca nos dijo que no iban a haber situaciones difíciles en los hogares. A veces tenemos que estar preparados para los momentos en que viene a veces el bajón, la escasez. Pero como padres, nuestros hijos nos tienen que ver seguridad de que vamos a salir adelante. De que como padres no les podemos decir a los hijos: no sabemos qué vamos a comer hoy, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer hoy. El padre de familia se levanta y no le importa ir a lavar un carro con tal de llevar alimento a su hogar. Un padre es capaz de empezar a entender eso, que Dios le da habilidades para poderlas poner en obra, para que su hogar empiece a ser edificado. Van a llegar momentos en que en la casa le va a golpear las situaciones, las adversidades, los comentarios. A veces nos hemos llevado una sorpresa, que de repente llegamos y vemos que nuestro hijo ya tiene un lenguaje muy diferente. Y uno dice: a ver, espérame, ¿dónde oíste eso? Y a veces los muchachos quieren ser un poquito chistosos, decirlo: ay, pa, tú ya estás viejo, es la nueva onda. No. Como padres, mis hermanos, como padres, el Señor nos enseña a que los hijos nos tienen que guardar respeto. Pero ¿sabe dónde comienza el respeto? Dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor, es el respeto a Dios. Y los padres somos los primeros que tenemos que aprender a respetar a Dios. Como padres, nosotros les vamos a fomentar a nuestros hijos, los vamos a formar en el camino de la palabra de Dios. ¿Y sabe para qué? Para que se cumpla la palabra del Señor de Proverbios 22:6. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Dice: instruye al niño, instruye al muchacho en el camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Tu hijo se puede ir a China a trabajar, se puede ir a Australia a saltar con los canguros, pero algo tenemos seguridad, mis hermanos: ellos no se van a alejar de la palabra de Dios, porque tú se las arraigaste, tú se las edificaste, tú se las construiste y los hiciste hombres y mujeres que tengan valores. ¿Lo estamos entendiendo en esta tarde? Por esto este versículo tiene que estar bien afirmado en nuestra vida. ¿Quién es el que edifica la casa? Dios empieza con uno como padre, y nosotros se la transmitimos a los hijos. Cuando tus hijos te ven que vienes a adorar al Señor, los niños de chiquito nos imitan. Mis hijos de chiquito querían traer traje, corbata. Hoy les digo: sigan poniéndose traje. Pero yo tengo fotos con ellos. Y eso les gusta, porque nos quieren imitar. Yo sé que ahorita ya son personas que conocen la palabra del Señor. Y a lo mejor ya las cosas ya cambiaron un poco. Yo me sigo queriendo ver así, porque yo sé que represento al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Eso es lo que a mí me gusta. Pero yo no tengo problema si alguno de mis hijos pasa sin corbata. No tengo problema con eso. Pero yo sé que lo formé en la palabra del Señor. Les di las instrucciones que dicen la palabra del Señor. Como padres, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a valerse de Dios 100%. Escúchelo bien, 100%. La dependencia de nosotros viene de Dios. Hoy estamos viviendo tiempos en los que están siendo bombardeados y que tú las puedes de todas a todas, de que tú vas a salir adelante sin la ayuda de nadie. No es cierto, mi hermano.
Por eso está este mensaje de la palabra del Señor. Quien tiene que empezar a edificar la casa es Dios. Y el versículo 2 es también importante porque dice, si Jehová no, ¿qué? Guarda la ciudad, en vano vela quién la guarda. ¿No dice eso la palabra del Señor? Aquí hay dos cosas que nosotros le llamamos a esto seguridad, mi hermano. Tú te puedes ir confiadamente de que si tú le pones valores a tus hijos, escucha bien lo que te voy a decir, como hombres, si le ponemos valores a nuestros hijos y nuestros hijos por alguna razón no van a llegar temprano, no estamos tronándonos los dedos. Dios los va a cuidar. Dios los va a guardar. Hay madres que se desvelan hasta las 5 de la mañana con el Jesús en la boca, porque no saben ni dónde están sus hijos. Y el muchacho no le contesta los mensajes, mucho menos le contesta las llamadas. Es más, en automático se va al buzón. A veces nosotros podemos ver que estas situaciones cada día se viven alrededor de nosotros. Pero cuando tú le dices a tus hijos, mira hijo, yo no te puedo andar contigo todo el tiempo, pero algo yo que te quiero decir en esa tarde, en ese día, o en el momento que sea, Dios te está observando. Delante de mí te puedes esconder, a mí me puedes engañar, pero alguien que te está observando todos los días, ese es el Señor. Y por amor, Él te va a llamar. Por amor, Él te puede traer con lazos de amor. Pero si llega el momento en que tú te quieres salir, hay algo que yo les he dicho a mis hijos. Yo estoy seguro de algo. Por amor, Dios te puede corregir. Yo nunca he tenido temor de decirle eso a mis hijos. Pastor, se le pueden ir. Yo también he sido de esos padres que les he dicho, y si no te gusta lo que Dios dice aquí en esta casa, ahí está una puerta. Pero aquí mando yo. Aquí yo pongo mis reglas. Y mientras tú vivas en mi casa, aquí se hace lo que yo digo. Y muchas veces mis cosas te van a parecer exageradas. O muchas veces no vas a estar de acuerdo con ellas. Pero el día que tú tengas a tu propia familia, lo vas a entender todo lo que te estoy diciendo. Lo vas a entender bien. Por eso es que nosotros tenemos que entender esto, mis hermanos. Tenemos que aprender a perder el miedo. Porque dice la palabra del Señor, si Jehová es el que guarda la ciudad, ¿de qué nos vamos a preocupar? En vano puede velar la guarda. En vano te puedes desvelar. Van a llegar momentos en que te tienes que ir a las próximas 2 horas a trabajar y no rindes. Y al poco tiempo te están diciendo, mire, estamos viendo que no está respondiendo. Le damos las gracias, pero para nosotros ya no funciona. ¿Y todo eso por causa de qué? Pero tú cuando le pones a tus hijos en las manos del Señor, a donde estén, Dios se encarga de eso. Pero tienes que aprender a creerle a Dios, mi hermano, a confiar en el Señor. Dice la palabra del Señor que cuando Esaú se entera de lo que su hermano Jacob le había hecho con su padre, escuchó su madre, su propia madre, que Esaú dijo, en cuanto mi papá se muera, yo mato a mi hermano. Eso dijo. Y dice la palabra del Señor que entonces Raquel dijo, antes de que tu hermano quiera hacer eso, mejor vete lejos. Vete lejos. Se fue a 800 kilómetros Jacob de donde estaban sus padres. Hoy usted toma un avión y en 1 hora ya está en el lugar. En aquellos tiempos eran meses de caminar para llegar a esos lugares. No era de que, mi amor, prepara un viaje porque en este año vamos a ir a visitar a mis padres.
Jacob jamás volvió a ver a su mamá. Murió su mamá y Jacob nada más se enteró. Y regresó a la casa de su padre 21 años después, mi hermano. 21 años pasaron para que Jacob regresara a la casa de su papá. A él todavía lo encontró con vida. Fíjese nada más. A veces estamos con este tipo de decisiones, que lo que en un momento dado Esaú había planeado ni se cumplió, porque su mamá se murió primero. Pero es ahí donde nosotros tenemos que entender una de las cosas. En el camino, cuando salió Jacob de delante de su hermano porque lo iba a matar, dice la palabra del Señor, y llegó a un lugar y se durmió aquella noche y vio que se le abrían los cielos y una escalera descendía del cielo. Casi 70 años atrás, su abuelo en ese lugar había levantado un altar. Se lo había dedicado al Señor. Abraham había construido un pozo y Abraham le había dicho, Dios le había dicho a Abraham, esta tierra va a ser para tu descendencia. Y cuando Jacob estaba dormido en ese lugar, dice la palabra del Señor que entonces vio que ese lugar tenía algo fuera de lo común y le entró miedo. Y dijo, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y le puso por nombre Betel, dice la palabra del Señor. Y con el paso del tiempo, ahí se construyó el templo, donde un día todos los del pueblo de Israel llegaban a adorar y alabar el nombre del Señor. Porque Dios cumple sus promesas, mi hermano. Dios cumple sus promesas. Y si tú le crees en esta tarde al Señor, créeme algo, mi hermano. Dios va a cuidar de tus hijos. No sé para quién sea este mensaje, pero Dios va a cuidar a tus hijos. Ahora, yo quiero en esta tarde darte algunos puntos, son muy importantes, creo yo, ¿sí? Para la vida de nuestros hijos. Primeramente, aprendamos a ser responsables como padres. Aprendamos a ser responsables como padres. La responsabilidad tiene que ser todos los días, mi hermano. La responsabilidad de ser padres tiene que ser en cada momento, mis hermanos. Los padres somos responsables de dejarle al mundo los mejores hijos. Los padres somos responsables de que nuestros hijos no sean flojos. Ya no dijimos amén. Nosotros como padres somos responsables de tener hijos educados. Eso nosotros lo tenemos que tener siempre presente, mis hermanos. La responsabilidad no es para la escuela. No tenemos que dejarle a la escuela la responsabilidad de mis hijos, mis hermanos. De eso yo me tengo que encargar todos los días. Si tú tienes a un hijo que no está cerca de ti, tienes que hablarle todos los días. Tienes que orar por él. Tienes que decirle Dios te ama. Tienes que decirle tienes que ir al templo. Esas son las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos esto, mis hermanos, nosotros podemos ver lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 127. Ahora vea lo que dice el versículo 4 y 5. No, 3 y 4, perdón. 3 y 4. Dice la palabra del Señor. Salmo 127, versículo 3 y 4. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Otra vez, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del ¿qué? ¿El fruto del qué? El fruto del vientre. Se lo voy a leer en esta versión. Dice,
Ciertamente los hijos son herencia del Señor. Pero dice esta versión, recompensa del fruto del vientre. Recompensa. ¿Sabe lo que es una recompensa? ¿Qué es una recompensa? Es un premio, ¿sí? Es una paga, ¿sí? Ahí usted va a pagar todo lo que usted ha hecho. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese dicho, no? Algo has de estar, ¿qué? ¿Ya vio? Algo has de estar pagando. Mire, David de chiquito era súper latoso. No se quedaba quieto en ningún lugar. Cuando nacen nuestros niños y nuestros parientes, ¿verdad? Que no hemos visto con años y nos ven a nuestros, ¿qué dicen luego? Préstamelo, ¿no? ¿Saben qué nos decían con David? A los 3 minutos, tenlo. Tenlo, decía. Y nosotros agarrábamos a nuestro hijo. Muchas veces nosotros íbamos en aquel tiempo hasta la Ciudad de México a la iglesia, hasta por el Metro Sevilla. Yo quiero felicitar a los que se esfuerzan de venir de tan lejos. Muchas felicidades, porque hay quienes viven cerquita y llegan al amén. Ustedes que se esfuerzan, que Dios bendiga sus vidas. Pero en ese tiempo nosotros llegábamos, de verdad mis hermanos, todavía cuando el otro servicio no terminaba. Yo agarraba a mi esposa, a mi hijo, ¿sí? En transporte público, en metro, y nos íbamos con mi hijo hasta la Ciudad de México. Y muchas veces mi hijo empezaba delatoso en medio de la prédica. Pero había una pastora, la esposa del pastor, bien comprensible. Yo agarraba a David y me salía. La parte que siempre estaba hasta el fondo de ese lugar, casi por lo regular estaba vacía. Y entonces ella se dio cuenta. A veces las pastoras son observadoras. Y entonces en una ocasión, llega ella y se me pone enfrente y dice, ¿a dónde va? Digo, voy allá afuera con mi hijo. Dijo, no, póngase en aquel rincón, pero no deje de escuchar la palabra de Dios. Y yo tenía con David, le ponía cosas y lo ponía yo ahí, le llevaba lo que se nos ocurriera en ese tiempo. No había nada del teléfono, ¿eh? Hoy en la actualidad, ¿qué hacen? Ay, ya dale el chamaco para que ya se calme. Ya lo entendieron, ¿verdad? Quítele el celular a los niños. Es malísimo el celular para los niños. Es lo peor que usted le puede dar de entretenimiento a su niño. Por eso están como están a veces. Ahora escúcheme. A veces llegan momentos en que podemos desistir, nos podemos desesperar. Y tan fácil es decir, ya no vamos hasta que crezca. Hay gente que en la iglesia de repente con la mirada ya dijeron todo. ¿Cierto o no es cierto? Aquí no va a pasar eso, ¿eh? Aquí si usted voltea los ojos cuando un niño se porte mal, se lo regresamos. Nuestros niños aquí valen mucho. Y escuche, con el paso del tiempo, cuando mi esposa se embaraza de Israel, ni llegábamos a la López Portillo y nos teníamos que bajar porque mi esposa empezaba a vomitar. ¿De verdad? Llegamos a casa del alfarero y nos despedimos de ellos. Oraron por nosotros, nos bendijeron y nos dijeron, busquen una iglesia. Y fue lo primero que empezamos a hacer. Fuimos a 2 que no nos gustó. Pero la tercera, como dicen, es la vencida. Y es donde conocí a ellos. Hermano Francisco. Y le doy gracias a Dios porque le tuvieron paciencia a mi hijo.
A veces nosotros tenemos que entender esto, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, herencia de Jehová son los ¿qué? ¿Cosa de qué? Recompensa el fruto del ¿qué? Del vientre, mi hermano. Cuando usted vea a su hijo, a su chilpayate, a su cipote, son sinónimos que se utilizan en muchos lados, a su chavalillo, como dicen en el norte, abrácelo, bendígalo, porque dígale en esta tarde, son mi herencia, son lo que Dios me ha dado, son el regalo de parte de Dios para mi vida. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Y el versículo 4, ¿qué dice? Versículo 4. Hay que darles ya un zape a los de cabina porque se nos están. Dice, como saetas en mano de ¿qué? ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes hay aquí? Entonces, ¿qué son sus hijos? Saetas en las manos de ¿qué? Así son los hijos habidos en. Versículo 5, por favor. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿No será que? ¿No será que? ¿No será que? ¿Se acuerda de cómo comenzamos del niño que se fue a la piscina? Claro, hasta nosotros nos hubiéramos dicho, híjole, ¿qué hizo mi hijo? ¿No? Pero ese padre no se avergonzó de su hijo. Nuestros hijos no nos pueden causar vergüenza, mis hermanos. Son latosos. Ya nadie dice amén. Ay, qué falsos. A veces ni nosotros mismos los soportamos. A veces le decimos, métete a tu cuarto. Queremos 5 minutos de ¿qué? De tranquilidad. Pero aquí dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Quiere un consejo en esta tarde? Presuma a sus hijos. Padre de la... Ay, pastor. Otra vez, presuma a sus hijos. Presúmalos, mis hermanos. A lo mejor en un momento dado va a decir, ¿en serio? Usted nunca deje de decirle, es mi herencia, son mi bendición, Dios me las dio. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, en esta tarde? Tenemos que ser responsables. Capacítese. Escuche lo que Dios dice en su palabra. Deje que Dios le enseñe a través de su palabra a cómo corregirlos. A veces va a tener que ser enérgico, pero los va a bendecir a sus hijos. A veces los va a tener que amar, abrazar, pero los va a bendecir a sus hijos. Y cuando usted entienda esto, mi hermano, usted va a entender lo que nosotros estamos viendo en esta tarde. Dije que iba a ser rápido. Por más que intento, de verdad, ustedes no prestan, no se prestan. Somos responsables. Número dos. Mi presencia es importante en la vida de mis hijos. Escúchelo bien, Mi presencia es importante en la vida de mis hijos. Eso nunca se le debe de olvidar a un padre. Para mi hijo, yo tengo que ser importante. Que cuando mi hijo me vea llegar no diga, oh, ya llegó. Que tu hijo en un momento dado diga, ¿cómo te fue, pa? Qué bueno que llegaste. Porque su presencia para su hijo es importante. Número 3, paciente, sea paciente con su hijo. ¿Sabe por qué? Porque usted también se equivocó. Nosotros también nos equivocamos. Y tenemos que aprender a ser pacientes con ellos. A veces hay quienes escuchan los consejos de nosotros que no son de nuestra familia. Nosotros tenemos que aconsejar a nuestros propios hijos.
con amor, con paciencia. ¿Y sabe por qué es esto, mis hermanos? Porque dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 2, versículo 10, que hubo una generación que se había olvidado de Dios. Imagínense nada más, y póngame atención en esto. El pueblo de Israel entra a la tierra prometida junto con Josué y tienen muchas victorias. Solamente tuvieron una sola derrota tuvieron nada más el pueblo de Israel. Y eso fue por causa de idolatría. ¿Se acuerda de eso? Escondieron a un chango, lo enterraron. Y después de esto Dios al pueblo de Israel le dio la tierra prometida. Y dice la palabra del Señor que entonces vieron las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero lo que me llama la atención es lo que sigue, dice, pero se levantó una generación que no conocía. A ver, vamos a leerlo. Jueces capítulo 2, versículos desde el 1 al que les dije, al 10. No, desde el 3 al 10. A ver, desde el 3. 4, a ver, pónganlo por favor. Y si no, 5. No, entonces 5, sí, perdón. Dice, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. 6. Porque ya Josué, ahí es donde quiero empezar. Escuche esto, dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ya la habían conquistado. Y dice el versículo 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Ciento qué? 10 años. 30 años habían pasado. ¿Cuántos años? 30 años habían pasado desde que habían entrado a la tierra prometida. Versículo 9, por favor. Y los sepultaron en su heredad en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. 10. Ponga atención en eso, dice. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra, ¿qué dice? Que no conocía. ¿Que no qué? ¿A quién? ¿A quién se le olvidó que esta generación debería de conocer a Dios? A sus padres. Se lo voy a demostrar ahorita. ¿A quién se le olvidó? ¿A quién se le olvidó? Si mi hijo no sabe de Dios, es mi culpa. Si mis hijos no conocen el poder de Dios, es mi culpa. Yo no voy a culpar a un sistema, no voy a culpar a un pastor. Tengo que echarme yo ¿qué? La culpa, mi hermano. Este punto debe de ser claro en este tiempo, mi hermano. Se levantó una generación. ¿Se imagina eso? No es una persona, no es el pueblo de Coacalco nada más. Se levantó toda una generación que no conocían a Jehová, ni la obra que había hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Diga conmigo en esta tarde, soy responsable de que mi hijo o mi hija conozca a Dios. ¿No lo cree, verdad? ¿No lo cree? A ver, vamos a verlo si es bíblico esto. Deuteronomio capítulo 6, mi hermano. Deuteronomio 6. Vamos a ver qué instrucciones da Dios. Con esto empezamos hace rato, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, por favor, versículo 4. Y de ahí nos brincamos al 7. ¿Qué dice el versículo 4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Al 7, por favor, dice. Y las repetirás ¿a quiénes? ¿A quiénes? Dice a los de la iglesia. ¿A quiénes?
¿Quién es el culpable de que mi hijo no conozca a Dios? Yo soy el culpable. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Hablarás de qué? Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando ¿qué? Y cuando te levantes. Ponlas en la puerta para que cuando salga tu hijo de la casa entienda el mensaje. Escríbeselas. ¿Sabe qué convendría hacer en este tiempo? ¿Se acuerda de 100 veces? No debo desobedecer a la maestra en el salón de clases. ¿A cuántos nos pusieron a hacer eso? A mí todos los días me ponían a hacer algo así. Deberíamos de regresar a eso, ¿no? Nada más la hermana Tere dice amén. A ver, ¿a cuántos de ustedes les pusieron a hacer páginas? Ya no estoy solo. Gracias, Señor. Eso es cierto, mi hermano. ¿Qué le iba a repetir el padre? Hijo, nosotros tenemos un solo Dios que fue capaz de sacarnos de la esclavitud. Por él pasamos el mar rojo. Él detuvo a Faraón. Vimos cómo se murieron en medio del mar. A ver, hoy hay hijos que dicen, no, pues es que mira, tú dices que hay un Dios que todo lo puede. Pero ¿dónde está tu Dios? David escribió uno de los salmos que a mí me gusta, dice, mi Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. Todo lo que Él quiso ha hecho. ¿Quién es el culpable de que mi hijo no conozca a Dios? ¿Quién es el culpable? Sea responsable, mi hermano. Sea responsable de eso. Dios quiere bendecir a sus hijos. Y voy a terminar con esto, mi hermano. En estos tiempos, nosotros tenemos que levantar la autoestima de nuestros hijos, mis hermanos. ¿Sabe cómo se comienza esto, mi hermano? El padre le forma el carácter a los hijos. Corríjalo. Escucha lo que le voy a decir. Corrija al hijo sin quitarle identidad. ¿Qué cantábamos hace rato? ¿Yo soy qué? Su hijo no es un tonto, no es un baboso, no es un tarado. Cuando se equivoque, dígale, está mal lo que acabas de hacer, eso no es correcto, pero tú eres hijo de Dios y lo puedes hacer mejor. Puedes hacer las cosas bien. Corregimos, pero quitando identidad. ¿No sirves para qué? Para nada. Nunca vas a llegar a ningún qué lado. Hoy se termina eso. Hoy se termina eso. Corríjalos, pero siga dándoles identidad a sus hijos. ¿Lo creen esta tarde? ¿Lo creen esta tarde? El último punto. Como padres, nosotros tenemos que desarrollarle las habilidades a nuestros hijos. Eso es en serio, mi hermano. Hay niños que traen unas habilidades impresionantes. Y el padre se encarga muchas veces de que ese hijo se frustre en el camino. Hay hijos que tienen un don de vender las cosas, natural. Pero hay padres que dicen, yo no te quiero ver haciendo eso, Tú vas a ser doctor como tu padre. Y el chavo dicen, yo no quiero ser doctor como mi papá. En mis tiempos, que apenas fue hace como 15 años, ¿qué? Tuvimos un compañero, nos gustaba mucho el fútbol
y él jugaba muy bien fútbol. Después un tío hizo un equipo de fútbol y fuimos campeones con mi tío. Se llamaba Maranata. Nos hacían burla porque nos decían los matarratas. Se burlaban de nosotros, pero el equipo se llamaba Maranata. Y mire, su papá de él, de este muchacho, también era futbolista. Pero tenía un sueño. ¿Sabe qué quería ser él? Él quería ser beisbolista. Y su padre nunca lo dejó jugar béisbol. Y se frustró. Se frustró. Un día cuando lo volví a ver, le pregunté y él me preguntó, ¿a qué te dedicas? Y le dije, yo trabajo en una compañía donde hago cobranza. Dice, ¿y tú? Le digo, ¿y tú? Dice, yo trabajo en la misma empresa donde estuvo mi papá. ¿Se acuerda que de las plantas antes, que eran heredables para los hijos? El muchacho se sentía mal por eso. Y a su papá no lo quería ni ver. Nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos desarrollen las bendiciones que Dios les ha dado, sus talentos, sus dones, sus capacidades. Y se van a equivocar y no lo van a hacer bien a la primera vez. Pero en la medida en que usted le dicen, tú vas a llegar a ser el mejor baterista, el mejor músico, el mejor vendedor, el mejor doctor. Mire, cuando viene de un papá, el papá los afirma a los hijos, los afirma a los padres a los hijos. Y quiero terminar con un pasaje de la Escritura que se encuentra en Josué capítulo 24. Josué 24, por favor. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 14 y 15. Josué les empieza a decir al pueblo de Israel, ustedes vieron cómo Dios los pasó por el mar, cómo cruzamos el mar, cómo cruzamos el río, cómo fuimos derrotando a los diferentes pueblos y naciones que eran más grandes que nosotros. Josué ya tiene 110 años. Y le está dando las últimas indicaciones al pueblo de Israel antes de dejarle el tiempo de los jueces. Y dice la palabra del Señor que en el capítulo 14, dice la palabra del Señor, se los quiero leer en esta versión. Regáleme su atención en esta versión que me gustó. Dice, ahora tengan temor del Señor, ríndale culto en integridad y en verdad. Aparten de sus corazones los dioses extraños a los cuales sus padres rindieron culto al otro lado del río de Egipto. Y rindan ustedes culto al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién servirán. Si a los dioses a los cuales rindieron culto sus padres al otro lado del río, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitan. Pero yo y mi familia, otra vez, pero yo y mi familia, dice esta versión, serviremos al Señor Dios. Pero yo y mi familia, ¿serviremos a quién? Al Señor Dios. David, si tienes listo el video que te puse para que lo pongamos, sal a darme una señal. Pero yo quiero decirle algo a mi hermano en esta tarde. Nadie nos regaló, cuando tuvimos a nuestro hijo, un manual de instrucciones. No hubo doctor, no hubo enfermera. Pero mire,
El autor de este libro, el autor de este libro está aquí presente. Y dice la palabra del Señor: con todo mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué pasó? Ok. Casi no entiendo, pues me hacen... Yo quiero que me pongan atención en esta tarde, mi hermano. Las últimas indicaciones que da Josué antes de morir. Qué interesante es esto. Josué pudo haber dicho: ya me siento cansado, ya déjenme terminar mis días en paz. Josué todavía de viejito, 110 años. Tú apenas tienes 40 y ya te sientes frustrado. Ya sientes como que el mundo ya se te hace pesado. Este viejito de 110 años todavía le dice al pueblo de Israel: mire, decidan. ¿Le quieren servir a los dioses del otro lado o le quieren servir a los dioses que hoy están de este lado? O sea, el pueblo de Israel había llegado a los pueblos más idólatras de su tiempo, mi hermano. Hoy casi estamos en las mismas circunstancias, mi hermano. Hoy México está diciendo: ay, es que tal jugador ya va a tener 6 mundiales. ¿Qué carajos nos importa eso? No nos debe de importar. Pero Josué dice: pero mi familia y yo le serviremos al Señor. Mi familia y yo le serviremos ¿a quién? Al Señor. Yo sé que hoy en este día Dios nos ha hablado a nosotros, pero quiero que antes de que terminemos y que cantemos Poderoso Dios, veas este video y que le pongas mucha atención. Fue una confirmación después de que lo subieron. Escúchenlo. Súbale el volumen, por favor, porque no sabemos interpretar labios. Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer?
Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré.